Ya estamos aquí en Contrastes, vamos a comenzar. En el estudio, Eduardo Cabrera Ruiz, escritor, periodista y autor del libro Estampas de Mérida. Vamos a conversar de su nuevo libro, que nos regala gratas vivencias de nuestra ciudad. Comenzamos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Contrastes. Bienvenidos a este programa de información, análisis, entrevistas, comentarios. Transmitimos desde los estudios de Rojas Arlat Producciones, aquí es Teleplay. Y bueno, me complace hoy presentar a un buen amigo en el estudio, Eduardo Cabrera Ruiz, escritor, periodista, autor del libro Estampas de Mérida, que tengo aquí en mis manos. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Armando. Es un placer estar aquí en este espacio. Agradezco mucho a Teleplay esta oportunidad y a ti en este día de cumpleaños. Pues qué mejor regalo para mí que festejar con un amigo pues este momento. Oye, estoy contagiado, emocionado es la palabra correcta, porque te conozco desde hace muchos años y con el paso de los años uno se va formando un perfil de las personas y le vas reconociendo a las personas. Yo siempre he apreciado tu fino humor que tienes, ¿no?, para describir mucho las estampas de la sociedad yucateca. O las cosas que tardan en procesar. Todas las palabras, si usted tuviera la fortuna de conocer como conozco yo a Eduardo, gozaría lo mismo que gozo yo. Pero ahora me encuentro con esta agradable sorpresa de ver una obra que te pinta de cuerpo entero, ¿no? O sea, es algo que aquí estás tú reflejado, ¿no? No solo es Mérida, estás tú en una obra. Yo agradezco que me haya traído ese ejemplar, pues de poco más de 182 páginas. Es un ejemplar, diría yo, que está muy cotizado porque casi no hay, ya se acabaron los primeros, entiendo. Sí, la verdad es que el día de la presentación sí hubo un asombro porque nos hicieron falta libros, la primera remesa no alcanzó y la verdad es que agradezco mucho este tema a 4 mujeres fundamentalmente que hicieron posible esto, ¿no? En este caso mi esposa que me insistía, bueno, yo veo que escribes a cada rato y mandas aquí, mandas allá al canal, pero ¿cuándo vas a hacer tu libro? Y yo, pues ahí lo veo, pero no es hasta que Tete Mezquita, a quien felicito hoy desde este día por ser una de las primeras mujeres cronistas de Mérida, y la verdad es que esta iniciativa nos llena de orgullo. Directora de la Filey, Ceci Gorostiza, que es la editora de Cocaya Ediciones, una editora local que yo creo que tiene futuro, y también mi hermana Lourdes y Renata Marrufo, que esta combinación de 4 mujeres me fueron guiando en un proceso que culminó en una presentación que la verdad no esperaba. No lo esperaba por 2 razones. Tal vez por la familiaridad con que yo ya había escrito estos textos que nacieron, y déjame decirte, durante la pandemia, cuando la sociedad se detiene, el tiempo se detiene y la observación, y tú lo sabes muy bien, cuando salías a la calle, yo también te conozco, hermano, y tú sé que te fijas en muchas cosas que otras personas no se fijan cuando sales a la calle y empiezas a distinguir. Yo veo en ti eso que le pasa a todos los alcaldes cuando llegan a su primera guía dentro de la ciudad. Empiezan a ver las fallas y enseguida hablan para reportar y bueno, pues un poquito como tú eras de las historias, pues así nos pasaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al transitar por la ciudad empiezo a tratar de pensar, en meditar en pequeños misterios. Yo le llamo misterios porque son misterios banales, probablemente intrascendentes, pero que tienen una cosa en común, pues nos identifican a todos, ¿no? Por ejemplo, pues mi primera pregunta fue, ¿por qué es tan popular una marca de tortas que no tiene ningún ingrediente especial y ya cada vez que venimos a Teleplay están, ¿verdad? ¿Por sí, qué claro, es intergeneracional? Y pues eso lo tengo que saber de la dueña. Y a través de un amigo, pues la entrevisto y archivé esa entrevista, nunca la di a conocer.
Y de repente me pongo a pensar, oye, ¿te acuerdas cuando en una ocasión un conocido restaurante de aquí del Alemán se divide y hay una historia ahí familiar que termina bien, pero también otros aspectos urbanos menos visibles? ¿Por qué en medio del periférico de Mérida está hondo? ¿Por qué se hizo ese lugar hondo? ¿Por qué no es plano y hay camellones como todo el resto de la ciudad? También hay una explicación que proviene de una investigación y de una experiencia cuando tú y yo pues estábamos trabajando para un periódico local. Y otras preguntas, ¿por qué empezamos a ver loros, que es la parte que más me apasiona? Y esos porqués de esas cosas que solo te fijas cuando pues empiezas a ver la ciudad con mayor detenimiento y con mayor pausa. La pandemia creo que nos obligó un poquito a repensar y a caminar más despacio algunas cosas de nuestra vida cotidiana. Y yo le puse a esto como que pequeños misterios, porque pues quería yo saber por qué Yucatán de repente se convirtió en una sede de turismos. Y cuando yo empiezo a investigar, veo que el New York Times documenta gente rica de Nueva York que venía a Yucatán a divorciarse durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto. ¿Y quién será ese famoso papá de Iván y Simo que dice que los ama? En los taxis. Qué bárbaro. ¿Verdad? Ahorita ya hay carteleras misteriosas, hay 3, tú sabes que hay 3 carteleras misteriosas. Como aquellas de que pase a pagar fulano. Ajá, o que ama a tal persona. Sí. La realidad es que no pretende ser un volumen, valga la redundancia, pretencioso. Simple y sencillamente son pequeñas cosas que nos pueden unir y que se observan en Mérida. Por ejemplo, hablo un poquito de algo irrelevante si tú quieres, pero un día le pregunté a unos especialistas, ¿por qué hay un pasto que parece que muere, que está amarillo, no se ve bien, pero cae la primera lluvia y tiene el verde de los mejores pastos londinenses? Claro. ¿Qué tiene ese pasto? ¿Y por qué la lengua de vaca se volvió tan popular? ¿Desde cuándo? O sea, esa era una especie de forraje barato para el ganado en época totalmente de sequía. Silvestre. Y ahora te la encuentras en los hoteles de todas las capitales. Entonces, todas estas cosas... Si la tomas hasta en los Estados Unidos. No, o cuando prendes la televisión en una plataforma de películas como Netflix. Sí, cómo no. Pues ves una lengua de vaca. Oye, Sí, esa planta es como de aquí, de mi tierra. Algo que era solo nuestro. ¿Qué hacen un estudio? ¿Te acuerdas que de niños nos hacían aporrearla para que saliera la fibra, ¿no? Exacto. Ahí, como se saca el enequé. Claro. Y esta y otra serie de historias también las platico porque también hay componentes periodísticos, hay componentes un poquito fantasiosos pero finalmente se aterrizan en una fuente que nos permiten visualizar esas cosas de Mérida que yo le llamo estampas. No me has preguntado por qué le puse ese Bueno, es que en realidad el público, yo quiero contagiar a la gente que nos está viendo con estos nombres. Imagínese usted tener un libro en sus manos, sobre todo si usted no es de aquí, es una obra que le interesa mucho, pero si usted es yucateco, la va a gozar más. El queso de bola en 3 tiempos. Así es. La oleada ovni en Jomún. Usted debería de investigar qué es este tema de los ovnis en Jomún. Sí, claro. El fantástico mundo de los anuncios económicos. El misterio del papá de Iván y Simo, que es algo que ahorita acaba de mencionar. Las rocas del anillo periférico, la muralla china yucateca, vecino por ahí tuyo, los nuevos guayeísmos, los monumentos huérfanos, la gran cruz de los amabilis, Adonai Cetina, Sierra, un cronista revolucionario, una visita imperial del Oriente, peregrina en Nueva York. Me voy a guardar unos nombres más, porque todavía hay más. ¿Qué son las estampas en tu vida? Las estampas para mí son como aquellas figuritas que comprabas en la tienda de la esquina. Algunas veces eran álbumes tipo enciclopedia, en donde había flora, fauna universal y había una ilustración y atrás en la figurita había una descripción breve. ¿Cómo aprendíamos con eso? Exacto. Increíble. Entonces esas estampas las pongo porque esto se me hizo un álbum de estampas. Son textos cortos, pequeños, pero muy comunes que nos identifican como meridanos. Pero además de esto, porque me recuerda mucho
en un término superior, hablando de esta naturaleza, a una columna que tenía el cronista Álvarez Rendón, y también pues en la precisión del dato al estilo que tenía Juan Francisco Peón y Ancona. Y creo que ellos dos, cuando tú y yo estábamos en la redacción, pues ellos de vez en cuando se daban su vueltecita por allá, sí, claro. Y Álvarez Rendón pues se acercaba a la pantalla y nos decía, ¿por qué no le quitas esta palabra y pon otra, no? Yo estaba en una sección donde pues era de color, no era una sección, sí, era más noticiosa, más suave, ¿no? Claro. Diría yo. Oye, pero creo que estas estampas divinamente las viviste, o sea, tú eres parte del libro, entiendo. Así es, en algunos casos fui protagonista de este tema, y creo que puedo afirmar que en algunos casos pues se han tratado de fuentes que han tenido. Hablo, por ejemplo, tengo una entrevista que le hice a mi tío, que fue capitán de la policía, y también hago una entrevista, pues una reseña de un alcalde, un personaje en la política que tenía un carácter muy peculiar y que conocí, y ahí narro un poquito el tema patriarcal. Vamos a ir a un primer corte y regresando vamos a conversar de los últimos temas que tiene esto. Nada más pues le voy a dar un anticipo para que usted vea la carta que nadie envió ni leyó. Peregrina en Nueva York y algo así como el día en que Mérida y el PAN se detuvieron. Vamos a regresar aquí a Contrastes. Volvemos. En Mérida, el calor no perdona, pero tu evento no tiene por qué sufrirlo. Cool Event, renta de enfriadores de aire portátiles para bodas, 15 años, convenciones y todo tipo de evento en haciendas, salones o incluso al aire libre. Tecnología de enfriamiento que baja la temperatura entre 5 y 15 grados, sin ruido excesivo, sin complicaciones. Portátiles, discretos y con asesoría gratuita. No dejes que el calor arruine tu evento. Hazlo fresco, cómodo y memorable con Cool Event. Contáctanos en redes o visita coolevent.com.mx. Cool Event, tu evento sin calor. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay cada vez más cerca de ti. Continúa viendo toda la programación de Teleplay en nuestras redes sociales. Encuentra las entrevistas, los programas anteriores e información en la página teleplay.tv o en nuestras redes sociales como Teleplay Sureste y Teleplay Noticias. Descarga nuestra app en iOS o Android, o si tienes un dispositivo Roku o tu televisión inteligente cuenta con Roku, encuéntranos como Teleplay Sureste y agrega nuestra app. Ya estamos de vuelta aquí en el estudio de Contraste, estamos transmitiendo desde los estudios de Rojas Arlad Producciones. Quiero saludar a las personas que nos están viendo en el Cono Sur, a quienes nos ven desde también Quintana Roo, media ciudad de Mérida nos puede ver a través de Telecable, y pues bueno, desde luego a través de nuestras redes sociales. También saludamos a nuestros amigos de Facebook, y hay una versión en Spotify al final del programa, un poquitito después. Guarda una versión en audio por si usted la quiere conservar. La puede encontrar también en su aplicación favorita. Puede usted bajar también la herramienta de Teleplay a través del sistema de las aplicaciones. Y pues bueno, en el estudio me acompaña Eduardo Cabrera Ruiz, escritor, periodista, autor del libro Estampas de Mérida, que desde hace unos días se presentó en la Filey con un gran éxito. Por cierto, vi fotografías y vi unas reseñas por allá. Muy concurrido, muy lleno por ahí. Te tomó por sorpresa. Entiendo que llevaste unos ejemplares que se agotaron. Sí, la verdad es que la casa editora, pues por lo general hace un cálculo estimado, pero pues no se esperaba que fuera y no alcanzó la remesa para cubrir. Pero la realidad es que
Me gustó mucho ver a tantas personas de distintas etapas de la vida laboral, profesional, reunidas en un solo lugar, pero además en un espacio y en un tiempo tan corto, y lo cual pues fue, ahora sí, como digo, un día difícil y hora claro, difícil. Y eso, ahora sí, como pongo en mi face, fue cosas que tardo en procesar. A propósito de esta lista de títulos, voy a hacer aquí ahora sí que abuelo de pájaro, ¿no? Algunos nombres. Eduardo es un amante de la naturaleza, como muy buen romántico meridano, y como lo fueron los grandes autores que han descrito a nuestra ciudad y le han dedicado tantas canciones, tantos versos, tanta prosa. Eduardo tiene una gran afición por la observación de las aves y le sabe muy bien al tema de las plantas, de las aves, le sabe a todo la naturaleza. Pero aquí en su libro hay algo así como El sorprendente cau, La parvada salvaje de la García Ginerés, Volver a ser el loro, ¿no? Y pues bueno, creo que cualquier yucateco adoraría y se identificaría con esto. ¿Qué es esto dedicado a las aves? Háblanos de esta parte de tu vida. Para empezar, el tema de fijarse en un ave tan común tiene que ver precisamente, mucho de lo que ves en este libro es lo que podrías observar desde cuando estás en tu auto circulando por Mérida. Si pasas a las 6 de la tarde en ciertos cruceros y empiezas a escuchar una escandalera de pájaros negros. Tremendo. Nadie hasta ahorita podía explicar cómo se comunican entre ellos o cómo se distinguen las familias entre sí, pero es una ave urbana cuya inteligencia se ha ido adaptando y todo el mundo lo comenta, pero nadie lo escribe. Pero además, si alguien tuviera la curiosidad de investigar su morfología, podrías hablar de que es una ave territorial que está defendiendo con otras aves que antes pues no tenía esa preocupación. Mérida se está llenando de 3 aves que se han adaptado a entornos urbanos de manera desproporcionada, si así lo puedo decir. Tenemos la torcaza jamaiquina, tenemos el cenzontle y tenemos al excau, como se dice en maya, al zanate mexicano, y ahora tenemos a los loros compitiendo por los mismos territorios. Y no solo loros yucatecos, estamos hablando de especies que llegaron de otras. Incluso ya tenemos a una cotorra argentina que es una especie invasora. La observación de los loros es parte de un proceso que empezó de manera espontánea, y ya con el proyecto Santa María se estandarizó una manera de ir detectando y monitoreando los loros en todos los puntos cardinales de Mérida. Correcto. Hay un sistema que monitorea en dónde están, qué hacen, porque cada vecino, cada persona que los ve, en ese momento toma videos, toma fotos, manda su ubicación y eso se captura en un sistema. Ok, entonces, se puede rastrear prácticamente a cada año la asociación reúne un informe para saber qué está pasando con estos animalitos, cómo inciden en la fauna, cómo se adaptan a nuestro ecosistema. Probablemente se está descubriendo que han usado la Plaza Grande para dormir, claro, pero no se sabe por qué escogieron la Plaza Grande, si son siendo árboles no todos son frutales. Tal vez cuando el chacá crece hay una pequeña bolita que les encanta comer, pero estaban, pero nadie los veía. Entonces, usaban la plaza para dormir. Claro, conocer de dónde vinieron los primeros loros, las primeras parvadas, cómo se están reproduciendo y cómo están afectando el ecosistema de los pájaros urbanos, las especies menores, de las especies, pues es parte de lo que aquí. Y aprovecho para decirte que decidimos donar un 10% de las ventas del libro a la asociación. Cuando se compra un libro, ahí pongo un certificado de la asociación para que la gente que quiera sepa que parte de lo que gastó en el libro pueda conocer el trabajo de la asociación con un folletito que incluyo en el libro. Para una causa. Para una causa que además requiere de muchos fondos de investigación. Y además rehabilitan los loros. Como tú sabes, los loros han sido los animales que en la cultura mexicana se han normalizado por su capacidad al tener una lengua cilíndrica e imitar a los humanos. Claro. Entonces, cuando tú ves un loro hablantín, probablemente crees que estás siendo feliz y chistoso, cuando en realidad tú está estresado y humanizándose. Yo mismo, en el pasado, y tú lo sabes,
pues tuve una mascota que hasta tenía su sitio de Facebook. Y ya al conocer la realidad, pues ya cambió mi manera de pensar sobre este tema. Y el tema de volver a ser loro, habla un poco el trabajo de la asociación que ubica loros maltratados, los rehabilita y cuando ya están preparados, los devuelve a su hábitat. Veo que es una especie que está sobreviviendo. Ya ves que el cau es considerado una especie depredadora, no es considerado, pues ahora sí que le cargan la mano. El cau puede sobrevivir, no necesita nido, vive a la intemperie, ¿no? Ajá. O sea, puede pasar lluvias y ahora sí que no es como otras aves que se tienen que proteger en alguna parte, pero el loro se ha defendido como ha podido y tiene de alimento todos los árboles frutales que ya en Mérida los ciudadanos pues ya no son capaces de bajar un mamey, un mango, ¿no? Mira, y dejan que todo crezca ahí. No he tenido la oportunidad de mostrarlo en mis redes, pero he visto xcahues defendiéndose de sopilotes, Sí. de pericos y también halcones pequeños defendiéndose de los pericos. Hay un video grabado que Sí. la propia asociación presentó. Pero bueno, ese es el tema más amplio de conversación. Qué maravilla. Pues bueno, yo creo que el yucateco promedio entiende Sí. este idioma, ¿no? Se Sí. identifica. La resiliencia de colonos, que pues la verdad es que es una devoción la que tenemos nosotros también por la cuestión culinaria en particular. Y pues bueno, yo quiero darte las gracias, Eduardo. ¿Alguna cosa más que quieras añadir en este tema ¿Dónde se puede encontrar este libro? Bueno, este libro se puede encontrar con un servidor al celular 9999-000-811 en la propia casa editora Cocay, que está en Reforma con Colón, Sí. y también en la cafetería Procura Café y Postre, allí en la avenida Yucatán. Es una edición que pues vale la pena trabajar un poquito visualmente. Próximamente estaremos trabajando la parte visual porque pues al ser un libro no nos dio la oportunidad de ilustrar con mayor precisión. Veo que hay una estampa aquí que se pone de la esquina de que nosotros conocemos como la Nacional en una acuarela. Sí. Eso es óleo del maestro óleo. Manuel Izama Salazar, que tuve la fortuna de adquirírselo en el año 2002, Ok. cuando me tocó organizar una exposición de autores yucatecos en ese centro de investigación hace ya más de 25 años. Pues te quiero dar las gracias de nueva cuenta, Eduardo, por visitarnos, por estar aquí, aceptar esta invitación. Entiendo que tú eres bastante reservado en estos temas, no eres un personaje que quisiera estar apareciendo, pero hoy sí has tenido que aceptar las invitaciones de nuestros compañeros de los medios de comunicación para hablar de este tema. Te agradezco, Armando, y la verdad es que agradezco también a todos que me han ayudado en este tema. No está fácil estar de este lado de las cámaras porque pues siempre uno está del otro, pero pues la verdad es que te agradezco este gesto y sobre todo pues felicitarte por tu cumpleaños y que vengan muchos más. Muchísimas gracias y quiero aprovechar que está aquí inclusive Eduardo. Se cumple un año del fallecimiento de nuestro amigo Rafael Vega y desde luego queremos rendirle un sencillo homenaje. Nuestro director José Luis Rojas y su servidor tuvimos a bien conversar un poco acerca de lo que fue Rafael Vega para nosotros, fundador de este espacio que se llama Contrastes. Y desde luego hay un acopio aquí de todo el personal, de la gente que hizo un extraordinario trabajo. Y les dejo con este último bloque, con esta conversación entre nuestro amigo Yogi y su servidor sobre Rafael Vega al cumplirse este primer aniversario de su partida. José Luis, aquí estamos, mira. Ya pasó un año y no me acostumbro. ¿Y tú? Es un contraste el estar en este estudio con la ausencia en persona. La ausencia de nuestro buen amigo Rafael Vega, Sí. quien en su breve paso por este planeta, por este canal, por este programa, hizo mucho y dejó mucho. Hizo mucho porque todo su bagaje de radio, primero de reportero,
que yo tuve la fortuna de convivir con él, de aprender con él, de estar con él tantos años. Pero luego lo vi crecer cuando estuvo en Canal 13, luego lo vi brincar a la radio y siempre haciendo su paso por Canal 10 y todo lo que fue su bagaje de reportero de tantos años, lo depositó aquí en Contrastes, lo depositó con tu programa, porque además hacía tus noticieros. Sí, así es. Conozco a Rafael Vega precisamente en el Canal 13 Teleyucatán, y de ahí hasta el momento en el que se fue, caminamos juntos en la aventura de la televisión, y la ausencia con la que se aprende a vivir nunca se supera, sino se aprende. Pues es ahora la compañera, y agradezco a Dios el tiempo que me permitió convivir con Rafael, pero sobre todo ese legado que nos dejó a cada uno en esa insistencia de cómo informar el Señor Noticia a final de cuentas. Sobre todo porque siempre nos ponía en el lugar donde a veces nos apartábamos. Tenía esa gran fortuna, Rafa, de hacernos volver al piso cuando perdíamos el piso. Me está haciendo falta porque con Rafa yo tenía ahora sí que completa mi información del día desde el punto de vista personal. Hablábamos muchas horas por WhatsApp. Si no nos veíamos, nos acompañábamos siempre. Y cuando él tenía alguna duda de algo, digamos que ser almas gemelas nos ayudó un poquitito en cierto modo, aun cuando a mí me decía, es que necesito tu cabeza de zurdo, me decía, para buscar algún contraste de algunas de las cosas, y siempre reconocerle a él que desde el principio apreció mucho un gesto que yo tuve cuando lo conocí, cuando él acababa de llegar al diario. Yo me inquieté un poco porque él iba a revisar que ocurriera una nota que yo había hecho, los famosos bailes del campestre, que el diario siempre ha tenido un gran cuidado al cubrirlos. Se hace con mucha anticipación, y Rafael iba a estar la noche del baile, precisamente atendiendo toda mi nota. Él se la llevaba en papel para ver si era verdad lo que yo ya había escrito, porque esas notas se hacen con anticipación. Y la nota quedó espléndida. Yo tenía mis dudas cuando me dijeron que él iba a ir, porque él era el nuevo, y nuestro gran maestro don Manuel Triay nos dijo, no se preocupen, va a salir todo muy bien, y efectivamente así fue. Luego me acerco cuando se publica la nota, le digo, don Manuel, tengo que reconocer que el trabajo de Rafael Vega fue extraordinario. Y desde eso Manuel seguramente se lo comunicó a él, porque ya al ratito ya lo sabía Rafa, y desde eso pues ahora sí que vivimos una especie de aprecio mutuo. Así que pues hoy lo recordamos mucho en este momento, aquí en este programa que fue de él. Así es, pero no solamente la parte profesional, la parte humana que desde seguramente luego conociste de Rafael, ese hombre creyente, ese amante de sus hijos, ese amante de su esposa, ese amante de la música, ese amante de sus amigos. Ese fue Rafael Vega a final del día, y pues Dios lo tenga en su gloria. Así es, nos enseñó a vivir desde el último momento en que ya todos estuvimos conscientes de lo que venía, y pues bueno, nos enseñó a sentir desde el punto de vista espiritual su ausencia. Pues, ¿qué más? No podemos decir nada más. Gracias.